Entonces así teníamos que resolver el problema 1. Vamos ahora al ejercicio 2. Dice, dadas las siguientes matrices, determine la matriz inversa utilizando operaciones elementales fila. Acá dice, luego verifique que efectivamente es la matriz inversa. Entonces acá vamos a tomar la matriz B para hacer las operaciones y llevarlos a la matriz inversa. Entonces acá vamos a repasar brevemente también el algoritmo para encontrar la matriz inversa. Entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Teníamos que escribir nuestra matriz 6, 0, 2, menos 3, 5, menos 1, 7, 1, 2, y teníamos que hacer la matriz original con la ampliada. ¿Y qué íbamos a poner en la matriz ampliada? Íbamos a poner la matriz identidad del orden que yo estoy trabajando. Estoy trabajando con matrices de 3×3. Entonces voy a poner la identidad de orden 3. Recuerdo que la matriz identidad es aquella que tiene puros unos en su diagonal y los demás coeficientes son ceros. Entonces ponemos nuestra matriz ampliada con la original, perdón, con la identidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar operaciones elementales fila que son convenientes, de modo que esta matriz termine siendo la identidad, o sea, queremos llevar esta matriz a la identidad mediante operaciones elementales. Y acá, entonces, aplicándole las mismas operaciones a esta matriz ampliada, vamos a obtener la matriz inversa, que en este caso sería b a la menos 1. Entonces, transformando esta en la identidad, vamos a obtener por agregado entonces la matriz inversa. ¿Qué operaciones elementales fila recuerdan? ¿Cuáles son las operaciones elementales fila que existen? Está multiplicar la fila por un escalar. eh, la otra era a una fila sumarle otra multiplicada por un escalar. Y había Ya, otra más que no recuerdo. ya. Entonces ahí el compañero menciona dos operaciones elementales. La primera es tomar toda una fila o por agregado una columna, pero solo nos vamos a preocupar de las matrices elementales, de las operaciones elementales fila. Tomar toda una fila y multiplicarla por un escalar. O sea, por ejemplo, yo quiero tomar la fila 2, ¿cierto? Y la voy a multiplicar por 2. Entonces, eso entonces me va a producir el siguiente efecto. Este índice de acá, al decir fila 2, estoy diciendo que es la fila 2 la que va a cambiar, o sea, la que voy a multiplicar por 2. Las demás filas van a quedar iguales, entonces esto va a ser, la primera fila va a quedar igual, ¿cierto? La tercera fila también va a quedar igual. ¿Cuál va a ser el cambio que va a ocurrir? En la segunda fila vamos a multiplicar por 2, entonces el primer coeficiente es menos 6, segundo coeficiente es 10, tercer coeficiente es menos 2, y acá hago lo mismo, 0, 2, 0. O sea, todos los coeficientes de la fila se multiplican por 2. Esa es una de las operaciones elementales que yo puedo hacer. ¿Por qué elegí este 2 para multiplicar? Bueno, lo elegí de manera conveniente. Recuerden que mi objetivo es transformar los números de la diagonal en unos y los números que están bajo los coeficientes de la diagonal y sobre ellos en ceros, ¿sí? Entonces, yo inmediatamente aquí vi que el menos 3, para transformarlo en un 0, lo puedo llevar primero a menos 6, que fue lo que hice, y ahora usar otra de las operaciones elementales que existen. La otra operación elemental que menciona el compañero es tomar una fila, la voy a anotar acá, tomar la fila i y sumarle la fila j multiplicada por algún escalar, ¿sí? Entonces acá, si queremos transformar este coeficiente en un 0, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si quisiéramos usar, fíjense que en la fila 1 hay un 6
y en la fila 2 hay un menos 6, entonces quiero llevar este coeficiente menos 6 a un 0. ¿Cómo puedo usar la otra la fila que está arriba a mi favor para hacer eso? Si quiero transformar este en un 0, mi única opción es sumarle este 6, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que puedo hacer. Puedo a la fila 2, que es donde quiero hacer el cambio, sumarle la fila 1, ¿cierto? Que es donde está el 6 que yo quiero sumar, pero multiplicada por 1. O sea, sumarle la fila 1 tal cual. Entonces, ¿cuál es la fila en la que va a cambiar? Va a cambiar la fila 2. Entonces, la fila 1 y la fila 3 van a quedar intactas, tal como están. 602, 100, 712, 001. Y ahora vamos a la fila 2. Entonces, si yo a la fila 2 le estoy sumando la fila 1 multiplicada por 1, entonces al primer coeficiente le estoy sumando 6. O sea, 6, si al menos 6 le sumo 6, voy a obtener un 0. Pues a este 10 de acá le estoy sumando el coeficiente que está arriba por 1. O sea, le estoy sumando 0, me va a quedar 10. Y así sucesivamente. A este menos 2 le voy a sumar este 2, me va a quedar 0. A este coeficiente 0 de acá le voy a sumar el 1 multiplicado por 1, o sea 1. A este le voy a sumar 0 y a este 0. Entonces ese va a ser el resultado que yo voy a obtener. ¿Sí? ¿Hasta el momento van bien? Sí, Ya, perfecto. Recuerden siempre nuestro objetivo en mente. Transformar los coeficientes de la diagonal en un 1 y en los demás en 0. Entonces aquí estamos a punto ya de obtener em, un primer acercamiento a nuestra matriz identidad. ¿Qué similitud hay entre la segunda fila de la matriz identidad con la segunda fila de esta matriz que yo tengo acá? ¿En qué se parecen? F2 más 1 por 1. Ah, Andrea, muchas gracias también por su aporte. Dice la compañera cuando yo pregunté qué otra operación elemental había, era intercambiar filas, que esa fue la que el compañero se le quedó ahí en el olvido. Intercambiar filas, que la anotamos así, F y J. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Yo la fila I la voy a cambiar con la J. Entonces los coeficientes de la fila I van a ir al lugar de la fila J y viceversa. Entonces acá, bueno, en algún momento vamos a tener que usar esa operación, pero acá la que nos conviene usar de inmediato es multiplicar, hacer un 1 acá en este coeficiente del medio, ¿cierto? En este 10, transformarlo en 1 porque inmediatamente obtendríamos la segunda fila de la matriz identidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que entonces multiplicar por un décimo, ¿cierto? Entonces, ¿qué operación voy a hacer? La fila 2 la voy a multiplicar por un décimo. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente. Aquí lo estoy haciendo muy grande, así que lo voy a hacer más chiquitito. Voy a obtener, bueno, la fila que va a cambiar es la fila 2 nuevamente, las demás se mantienen intactas. 7, 1, 2. Y entonces voy a multiplicar todos los coeficientes de la fila 2 por un décimo, me va a quedar 0, 10 décimos, ¿cierto? 1, 0, un décimo y 2 décimos que es un quinto y el otro es 0. Entonces voy a obtener esa matriz. Y fíjense que ya he obtenido acá una fila de la matriz identidad. Ahora, la idea es seguir en ese camino. Entonces, por ejemplo, este de acá, me interesaría hacerlo un 0 porque en la primera fila de mi matriz identidad hay un 1, 0, 0. Entonces este me conviene transformarlo en un 0. ¿Cómo lo podría hacer entonces usando alguna operación elemental conocida? Les
Les recuerdo que no puedo ver el chat, entonces si alguien tiene ahí alguna opinión, ojalá pueda usar el micrófono. Diego, Dígame. ¿de dónde salió el 1 en la... donde dice F21 paréntesis 1? Ya. La matriz identidad tiene un 1 en la fila 2, columna 1. ¿De dónde salió? Ya. Es que si a la fila 2, ¿cierto? A esta fila le estamos sumando la fila 1 multiplicada por 1, entonces a este coeficiente le estamos sumando este 1 multiplicado por 1. Entonces al sumarlo con el 0 me va a dar este 1 de acá. Ya. Hice eso, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora les preguntaba que me interesa hacer este coeficiente, transformarlo en un 0. Y fíjense que aquí tengo justo un 2. Y este es un 2 que yo quiero llevar un 0. Entonces, ¿qué pasa si a este le sumo menos 2? Es decir, esta fila se la sumo multiplicada por menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo hago esta operación? A la fila 1 le voy a sumar la 3 multiplicada por menos 1. ¿Cuál es la fila que va a cambiar? La fila 1. Entonces las otras se van a mantener intactas. Entonces la fila 2 va a quedar intacta. 0, 1, 0, un décimo, un quinto, 0. La fila 3 va a quedar intacta. Aquí es 10. Y la fila 1 es la que va a sufrir cambios. ¿Qué cambios? Bueno, esta le voy a sumar al 6, le voy a sumar el 7 multiplicado por menos 1, ¿cierto? 6 sumado con menos 7 me da menos 1. Al 0 que tengo acá, le voy a sumar el 1, pero multiplicado por menos 1, y voy a obtener menos 1. Al 2 que está acá, le voy a sumar el 2 multiplicado por menos 1, es decir, le voy a sumar menos 2, y voy a obtener 0. Y lo mismo hago con estos coeficientes de acá. A este le sumo el 0, ¿cierto? Me va a quedar intacto, intacto. Y a este coeficiente de acá le voy a sumar el menos 1, o sea, el 1 multiplicado por menos 1, o sea, le voy a sumar menos 1. Me va a quedar 0 menos 1, menos 1. Y voy a obtener esa matriz de ahí. Entonces, fíjense, ya tengo acá el 0 de acá. Y esta fila ya la tengo lista. Podría entonces ahora dejar lista esta fila 1. ¿Qué operación tendría que hacer para obtener inmediatamente eh, lo más parecido a esto de acá, 1, 0, 0? Tendría que transformar este en 0, ¿cierto? ¿Y cómo lo puedo hacer? Puedo usar como referencia esta fila de acá. ¿Por qué? Porque si yo hago la operación a la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por 1, tal cual, ¿qué me va a quedar? La fila 1 va a sufrir cambios, las demás intactas. 0, 1, 0, un décimo, un quinto, 0, 7, 1, 2, 0, 0, 1. Y a la fila 1 le voy a sumar la 2 multiplicada tal cual. Entonces a este coeficiente de acá, al menos 1 le sumo 0, me da menos 1. A este, al menos 1 que tengo acá, le sumo 1 y me va a dar 0. A este me va a quedar en 0. A esta de acá, al 1 que tengo acá, le sumo un décimo, me va a dar 11 décimos. Al 0 le sumo un quinto, me va a dar un quinto. Y al menos 1 le sumo 0, me va a dar menos 1. Y ahí ya estoy casi, ¿o no? ¿Qué tendría que hacerle a la primera fila para obtener una fila de la matriz identidad? Tendría que multiplicarla por menos 1, ¿cierto? Si a la fila 1 yo la multiplico por menos 1, ¿qué voy a obtener en la fila 1? Voy a obtener 1, 0, 0, menos 11 décimos, menos un quinto, y menos 1 por menos 1 me va a dar 1. Y las demás filas intactas. 0, 1, 0, un décimo, un quinto, 0. Y 7, 1,
2001. Hasta acá, ¿me sigue? Sí. Se fijan que mediante operaciones que vamos encontrando a conveniencia, vamos a ir transformando esta en la matriz identidad y vamos a ir obteniendo acá otra matriz que justamente cuando terminemos de transformar en la identidad va a ser la inversa. Entonces esa es la idea de las operaciones elementales fila. Entonces acá lo único que me queda es transformar estos dos coeficientes en 0 y este en un 1. ¿Cómo puedo transformar esto en 0? Bueno, para transformar el primero voy a usar como referencia la fila 1. Voy a la fila 3, multiplicarle la fila 1 por menos 7. ¿Qué es lo que me va a quedar? Bueno, me va a quedar que las demás filas van a permanecer intactas. Menos 11 décimos, menos un quinto, 1. Esto de repente puede ser un poco tedioso igual. Porque operaciones elementales de fila igual son largas. Pero lo bueno es que no fallan. Esto va a quedar un décimo, un quinto y 0. Y esta es la fila que va a cambiar. Le vamos a sumar a cada coeficiente el de la fila 1 respectivo, pero por menos 7. Entonces a este le vamos a sumar el 1 por menos 7, o sea, le vamos a sumar menos 7 y me va a dar 0. A este, al 1, le vamos a sumar el 0, ¿cierto? Multiplicado por menos 7, o sea, no le vamos a hacer nada. Vamos a sumar, va a quedar en 1. A este también va a quedar igual. Y acá empieza la parte ya un poco más delicada, cuando empezamos con fracciones. Entonces, el menos 11 décimos por menos 7 me va a dar positivo 77 décimos y sumado al 0 me va a dar 77 décimos. Menos un quinto por menos 7 me va a dar 7 quintos positivos, sumados con este 0 de acá, me va a dar 7 quintos. Y este 1 por menos 7 me va a dar menos 7, sumado con 1 me va a dar menos 6. Acá ya entonces estamos casi. Ahora me interesa transformar este coeficiente en un 0, entonces voy a usar como referencia la segunda fila porque ahí justo en la posición hay un 1 que me permite transformarlo en 0. Entonces a la fila 3 le voy a sumar la 2 multiplicada por menos 1 para anular. Y bueno, 1, 0, 0, menos 11 décimos, menos un quinto, 1, 0, 1, 0, un décimo, un quinto, 0. Y ahora vamos a ver los cambios. Entonces, a este le tengo que sumar 0, me va a quedar 0. Al 1 le voy a sumar 1 por menos 1, o sea, menos 1 y me va a quedar 0. Y a este no le voy a hacer nada porque hay un 0 encima, entonces me va a quedar en 2. Ahora, un décimo por menos 1, un décimo por menos 1 me va a dar menos un décimo. Y sumado con los 77 décimos me va a dar 76 décimos, ¿cierto? Un quinto por menos 1 es menos un quinto. Y sumado a los 7 quintos me va a dar 6 quintos. Y 0 por menos 1 me va a dar 0. Sumado al menos 6 me va a dar menos 6. Entonces, aquí ya estamos listos, prácticamente. Porque, voy a borrar acá. Lo único que nos quedaría, ¿cuál es la operación final que me va a permitir obtener la identidad? Multiplicar la fila 3 por un medio. Multiplicar la fila 3 por un medio para hacer un 1 acá. Entonces, si a la fila 3 la multiplico por un medio, bueno, la única que cambia es la fila 3, menos 11 décimos, menos un quinto y 1, 0, 1, 0, un décimo, un quinceavo, 0, y acá me va a quedar 0, 0, 1, y todos los multiplico por un medio, que es lo mismo que dividir por 2. Entonces me va a quedar 76, ¿cierto? Dividido en 20,
Y ahí después podemos simplificar. O vamos a hacerlo al tiro mejor. 76 décimos dividido en 2 o multiplicado por un medio va a ser el 76 lo divido en 2, me va a quedar 38 décimos. 38 décimos, y si simplifico por 2 me va a quedar entonces 19 quintos. Lo voy a hacer al tiro. El 6 quintos lo divido en 2 y me va a dar 3 quintos. Y el menos 6 lo divido en 2 me va a dar menos 3. Por lo tanto, fíjense lo que ocurre acá. Mediante operaciones elementales fila yo transformé mi matriz original, que era la B, en la identidad. Y justamente a la identidad le apliqué las mismas operaciones elementales al mismo tiempo y la transformé en esta matriz extraña que obtuve acá. Pero esta no es cualquier matriz, es justamente la inversa de la que yo tenía originalmente. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces, la matriz inversa de B, que denotamos B a la menos 1, ¿qué va a ser? Va a ser menos 11 décimos, menos un quinto, 1, un décimo, un quinceavo, 0, y 19 quintos, 3 quintos y menos 3. ¿Qué propiedad entonces tienen que cumplir estas dos matrices, la B y la B a la menos 1? ¿Qué significa que B a la menos 1 sea la inversa de B? Gracias a Ignacio también por responder de delante. ¿Qué significa entonces que B a la menos 1 sea la inversa de B? Significa que por el hecho de ser la inversa, si yo la multiplico, o sea, si hago B multiplicada por B a la menos 1, lo que debería obtener es la matriz identidad, ¿sí? En este caso son matrices de 3 por 3, entonces debo obtener la identidad de orden 3. Lo mismo debiera ocurrir si yo multiplico en el otro orden. B a la menos 1 por B también debería darme la identidad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estamos hablando de multiplicación. Recuerden que al multiplicar todo elemento por su inverso siempre vamos a obtener el neutro de la operación. En los números reales, si por ejemplo multiplicábamos 2 por un medio, íbamos a obtener el 1, que es el neutro multiplicativo. Si multiplicamos un tercio por 3, obtenemos 1. Entonces, en el caso de las matrices, al multiplicar cualquier matriz por su inversa, vamos a obtener el neutro del producto, pero en las matrices, o sea, la matriz identidad. Y fíjense acá que hemos encontrado un caso de matrices que sí son conmutativas, porque no importa el orden en el que yo las multiplique, me va a dar siempre el mismo resultado, que es la identidad. Entonces, el producto de una matriz con su inversa es un ejemplo de matrices que conmutan, ¿sí? ¿Dudas con esto? Bueno, los ejercicios A y C están con solución. Si no hay dudas con esto, me gustaría revisar otro de los ejercicios de la guía. Acá. Bueno, esto no lo vamos a revisar porque es la misma idea. Acá les dice determine el rango de las siguientes matrices. Les voy a dar el hint de cómo hacerlo. Y nos preguntan, ¿son invertibles? Entonces, recordamos que para encontrar el rango de una matriz, ¿recuerdan cómo se define el rango de una matriz? No. Ya. El rango de una matriz requiere que yo antes de encontrar el rango, primero le haga algo a esta matriz para encontrar lo que se llama la escalonada, la matriz escalonada reducida por filas. ¿Qué es la matriz escalonada reducida por filas? Bueno, es una matriz
en la cual siempre el primer coeficiente de cada fila es un 1, el primer coeficiente no nulo de cada fila es un 1, y debajo de cada 1 hay siempre un 0. Entonces, aquí entra un concepto que se llama el pivote. ¿Qué es lo que vamos a entender por pivote? Vamos a dar un ejemplo acá. Vamos a tomar, por ejemplo, esta matriz de acá. La matriz 3, 2, 1, 0, 3, 2 y 1, 0, 3. ¿Qué es lo que vamos a entender por pivote? El pivote es siempre el primer elemento no nulo de cada fila, o sea, el primer número en cada fila que es distinto de 0. Entonces, en este caso, el pivote de la primera fila va a ser el 3, por ser el primer coeficiente no nulo. El pivote de la segunda fila va a ser este. Ay, a todos le puse 3. Va a ser, aquí lo voy a cambiar por 4. Va a ser este 4 de acá, ¿sí? Porque el primer coeficiente es nulo, entonces no puede ser pivote. Entonces, este es pivote, y en este caso, en la fila 3, el pivote va a ser este de acá. Ahora, luego de que encontramos un pivote, tenemos que asegurarnos de que debajo de un pivote todos los coeficientes son nulos. Es decir, como este 3 es un pivote y es el primer pivote que encontramos, entonces todos los coeficientes que están debajo de él tienen que ser 0. Entonces, lo que debiera hacer yo ahora es transformar este en un 0 y obtendría una matriz como esta. Obtendría algo así como 3, 2, 1, 0, 0, algo. Y acá 4, 2 y coeficientes. ¿Sí? Entonces aquí ya después de encontrar este pivote me aseguré de que todos fueran ceros hacia abajo. Lo mismo tengo que hacer con este. Si tengo que el 4 es un pivote, todos los coeficientes que están hacia abajo los tengo que hacer 0. Y ahí, si se fijan, lo que voy a ir obteniendo es una matriz que tiene coeficientes en la diagonal y que tiene puros ceros debajo de la diagonal, ¿o no? Porque debajo de cada pivote van a haber puros ceros, entonces voy a obtener como una escalerita, ¿o no? Voy a tener aquí coeficiente, aquí coeficiente, aquí coeficiente, y los demás van a ser puros ceros. ¿Sí? Entonces por eso se llama matriz escalonada. Y una vez que yo ya tengo la matriz escalonada, lo que tengo que asegurarme es que los coeficientes, todos los pivotes sean 1. ¿Sí? Entonces acá este pivote es 3. Yo lo tengo que transformar en un 1. El pivote que voy a tener acá también lo tengo que transformar en un 1. Y el pivote, si es que lo tengo, en la última fila también lo tengo que transformar en 1. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la matriz escalonada reducida por filas. Aquella en las que los pivotes valen todos 1 y debajo de los pivotes hay puro 0. Esa matriz, tal como vieron en clases, me va a permitir a mí calcular el rango de mi matriz. ¿Por qué? Porque el rango de una matriz se define del siguiente modo. Es el número de filas no nulas de la escalonada reducida por filas, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo la matriz escalonada reducida por filas, lo que voy a hacer es ver cuántas filas no nulas tengo. Por ejemplo, si tuviera esta matriz como escalonada reducida por filas, 0, 0, 1 y 0, 0, 0. Esta matriz de acá, fíjense que es de orden 3, pero tiene tan solo 2 filas que son no nulas, porque la última fila son puros ceros, entonces esta es una fila nula. Entonces, ¿cuál es la cantidad de filas no nulas de esta matriz? Serían la primera y la segunda, tiene 2 filas que son no nulas. Por lo tanto, el rango de esta matriz, si esta le llamo A, el rango de esta matriz va a ser 2, porque la cantidad de filas no nulas es 2. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes en este ejercicio es calcular
el rango de todas estas matrices. ¿Cómo van a calcular el rango? Mediante operaciones elementales filas, la van a llevar a su escalonada reducida por filas. Luego de que tengan la escalonada reducida por filas, tienen que identificar cuántas filas no nulas hay. Y una vez que tienen la cantidad de filas no nulas, van a tener el rango. ¿Y cómo me va a servir eso para determinar si son invertibles o no? Bueno, hay un teorema que me dice que una matriz es invertible si y solo si el rango coincide con el orden de la matriz. Entonces, fíjense que todas estas matrices que le estamos dando acá son de orden 3, porque son de 3 por 3, son matrices cuadradas de orden 3. Entonces, estas matrices son invertibles si y solo si ustedes encuentran que el rango de estas matrices va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque si el rango coincide con el orden, la matriz es invertible. Más adelante van a ver que esto tiene que ver con algo que se llama el determinante, ¿sí? Recordamos que el rango entonces son la cantidad de filas no nulas. Entonces si esta matriz tiene 3 filas que son no nulas, va a ser invertible. Entonces esa es la idea de este ejercicio. Misma idea para el cuarto ejercicio, que les pide determinar las condiciones para acá, de modo que la matriz sea invertible. Entonces, ustedes mediante operaciones elementales filas van a transformar estas matrices en la escalonada reducida por filas y van a obtener una matriz como más o menos de esta forma. 1, 1 y cosas que dependen de acá, pero al hacerla reducida por filas, van a tener que escalonar la matriz e ir haciendo ceros y acá les pueden ir quedando cosas que dependan de K, no sé. ¿Sí? Porque fíjense que acá hay un parámetro. Y entonces ustedes después van a tener que estudiar, a ver, en qué casos, cuándo esta matriz va a ser invertible. Cuando el número de filas no nulas sea 3, ¿cierto? Porque es una matriz de orden 3. Entonces ahí ustedes van a tener que determinar los valores para acá, de modo que estas filas no se anulen, ¿sí? Ese es el ejercicio 4. En el ejercicio 5, ecuaciones matriciales, que son las que trabajamos en la clase pasada. Les doy acá 3 matrices y tienen que resolver estas ecuaciones matriciales. Acá lo que va a cambiar, sí, es que la x, que es la incógnita, está multiplicada por una matriz. Entonces, por ejemplo, si ustedes resolviendo esto, vamos a resolver la primera ecuación rápidamente. Es a más 2x menos b, y eso es igual a 3c por x menos 2a más 3 veces la identidad de orden 2. Entonces, la idea acá es despejar x. Vamos a dejar la x a un mismo lado. Entonces, voy a mover este 2x para acá y las demás matrices que no tienen x las voy a mover a la izquierda. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar a menos b. Este 2a que está negativo me va a quedar acá positivo. Menos 3 veces la identidad. Y este 2x que está acá positivo me va a quedar negativo. Entonces me va a quedar 3c por x menos 2x. ¿Sí? Entonces acá a más 2a es 3a. Me va a quedar 3a menos b menos 3 veces la identidad. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual. Acá podría factorizar por x, ¿cierto? Y podría decir que esto es 3c menos algo por x. ¿Qué debería ser ese algo que está acá si mi x está multiplicada por 2? ¿Qué tendría que poner acá si quisiera factorizar? ¿Tendrá sentido decir, esto es 3c menos 2? Sí, ¿Por qué tiene sentido? Entonces, porque 2 por x me va a dar el 2x, ¿o no?
¿Alguien habla en el chat? No. El compañero dice que esto sí tiene sentido. Y fíjense lo que está ocurriendo acá. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo al escribir esto? Estoy diciendo que, que 3C, 3 por C, estamos claros que es una matriz, ¿cierto? Porque corresponde a multiplicar la matriz C por 3. ¿Sí? Entonces esto va a ser una matriz. Y esta matriz yo la estoy restando con un 2, con un número. ¿Es eso posible? No. No, ¿cierto? Porque a una matriz yo no le puedo restar un número. Recuerden que la matriz en la resta se define entre matrices, porque es coeficiente a coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que decir acá? Primero, que 2 por x es lo mismo que 2 veces la identidad por x. ¿Por qué? Porque la identidad es un neutro, entonces todo número, toda matriz multiplicada por la identidad es igual a ella misma. O sea, x es lo mismo que la identidad por x. Y ahí sí, entonces yo puedo decir que esto es 2 veces la identidad, ¿cierto? Multiplicando a x. Y ahí sí estaría sumando matriz con matriz, ¿sí? Entonces, ojo al factorizar. Siempre que ustedes factoricen matrices, no pueden llegar y factorizar el número. Tienen que estar conscientes de que están factorizando por la matriz identidad, ¿sí? Entonces, ahora que tengo eso, ¿qué es lo único que me falta para poder despejar la x? Tengo que deshacerme de este paréntesis que está multiplicando, ¿no? Está multiplicando a x por la derecha. Entonces, fíjense, estamos claros que estamos restando dos matrices y por lo tanto el resultado es una nueva matriz. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para despejar la x acá? Cuando estábamos trabajando con números reales, por ejemplo, si tuviera 5 igual a 3 por x, ¿qué es lo que yo hago para despejar la x? Este numerito que está multiplicando, ustedes dicen, ya, lo vamos a pasar dividiendo. Pero en este caso de las matrices, no hemos definido una división de matrices. Pero sí lo que estamos haciendo cuando despejamos ecuaciones en los números reales es multiplicar por el inverso multiplicativo de este coeficiente. Entonces vamos a multiplicar a ambos lados por 3 elevado a menos 1, o un tercio. ¿Qué es lo que me va a quedar en eso? Me va a quedar 3 elevado a la menos 1 por 5, y eso va a ser igual a x, porque 3 a la menos 1 multiplicado por 3 me va a dar 1. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo mismo. Tenemos una matriz multiplicando a x y yo ya quiero que esa matriz deje de multiplicar a x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar por la inversa a ambos lados. O sea, voy a multiplicar toda la ecuación por la derecha, ¿cierto? Perdón, por la izquierda, porque estoy a la izquierda de x multiplicando. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que tengo que multiplicar por la matriz 3c menos 2 veces la identidad invertida. ¿Qué me va a producir eso? Me va a producir lo siguiente. Entonces, si voy a multiplicar a ambos lados de la igualdad por la izquierda, entonces tengo que respetar el orden. Entonces voy al lado izquierdo de la igualdad, también multiplico por la izquierda. Va a ser 3c menos 2 veces la identidad, multiplicando a lo que ya estaba, a 3a menos b menos 3 veces la identidad. Y eso, aquí está la menos 1. Va a ser igual a 3c menos 2 veces la identidad a la menos 1 por 3c menos 2 veces la identidad por x. Y acá ocurre lo que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque tengo justamente una matriz inversa multiplicándose con la matriz original. ¿Qué me debería dar eso si es la inversa? La identidad. La identidad, ¿cierto? Entonces acá yo voy a obtener la identidad por x, o sea, voy a obtener x. Y acá voy a obtener esto de acá. Entonces, 3c menos 2 veces la identidad a la menos 1 por 3a
menos b menos 3 veces la identidad va a ser igual a x. Y como yo conozco a, b y sé lo que es la identidad, basta que yo entonces reemplace esas matrices y calcule estas operaciones que yo ya sé cómo calcular, ¿cierto? Acá 3c es multiplicar la matriz c por 3, ¿cierto? Y le resto 2 veces la matriz identidad. Y luego calculo la inversa de esa matriz con operaciones elementales fila. Entonces ya voy a conocer esto. Lo mismo hago con esta. 3a, multiplico la matriz a por 3, le resto b y les resto 3 veces la identidad al resultado y me voy a dar esta matriz. Luego hago el producto entre las matrices, como yo ya sé, y voy a obtener x, ¿sí? Y ahí estaría entonces cómo resolver estas ecuaciones. Misma historia para la parte b, para la segunda ecuación, ¿sí? Ahí yo les dejé las soluciones en la guía. Bueno chicos, no alcanzamos a revisar los demás. Acá misma historia, tengo una ecuación matricial en la cual la variable es la matriz pero traspuesta. Entonces despejo la x traspuesta y luego calculo x, calculando la traspuesta obviamente. No sé si hay alguna pregunta de esto, ya tienen que irse a otra clase. ¿Alguna consulta chicos? Chicas. Ninguna. Ok Luis. Andrea, no, ya. Los demás. Ya, recuerden que pueden escribir todas sus dudas en el foro que yo dejé en la ayudantía, ¿sí? Así que si ahí tienen dudas, pueden adjuntar un pantallazo del ejercicio y ahí yo les puedo responder, ¿sí? Así que eso pues chicos, que tengan una buena semana y nos vemos el próximo miércoles. Chao, que estén bien. Chao. Chao.